que está descrito en la diapositiva de la semana pasada. Es uno más el efecto impositivo, el escudo tributario, multiplicado por el ratio de deuda capital que acá puede lograrse, 0.5 solamente. Entonces, cuando reapalancamos, no es exactamente el mismo 1.5, ¿no? Va a ser menos riesgo, porque también hay menos apalancamiento, ¿no? En cuenta es como si estuviéramos pasando de 1.5, o sea, de acá, a el apalancamiento es menos 5, o sea, por acá. Quiere decir, sino por acá. Entonces, el apalancamiento del beta apalancado en este caso va a ser 1.02, ¿no? Recordemos que partimos de 1.5. Este riesgo va a tener más, o sea, este beta a nivel local será un poquito menor, ¿no?, que el beta anterior. Entonces ahora vamos a calcular el costo capital justamente con ese dato, con este dato, que es lo que nos interesa. ¿Está bien? Estos también son datos, el RF4 y el RM12, que asumamos como datos, ¿verdad? Supone que ustedes o alguien le va a proveer esa información, sus practicantes que sigan. Imaginemos que están trabajando y tienen practicantes a cargo, entonces le piden a sus practicantes que les traigan, o ustedes cuando sean practicantes también, porque ustedes van a tener que entrar al mercado laboral como practicantes, entonces de eso nadie se escapa. Ok, entonces tenemos esto de acá y vamos a calcular justamente el beta, perdón, el costo de capital, ¿no? Acá vamos a considerar un beta desapalancado, o sea, para un costo de capital desapalancado a nivel económico y un beta patrimonial. A ver, como los ratios, o sea, los instrumentos o los estadígrafos se conoce, son los mismos para ambos modelos. Lo que va a cambiar es justamente esto de acá, ¿no? Si quieren, acá vamos poniendo colorcitos. Ok, entonces, a ver, el 0.15 se va a extraer justamente de la parte sin apalancamiento, está acá, y beta apalancado con el dato que yo estoy calculando justo ahora, ¿no? Vamos a asumir un riesgo país de 2%, ¿ya? Ahora creo que está en 1.7, si mal no recuerdo, más o menos. Pero sumamos 2%. Ok, entonces, tenemos todos los elementos y calculamos con el CAPM. Vamos a poner acá. Bueno, acá ya está, CAPM. El costo capital a nivel activos, lo que se supone sería el nivel activos o desapalancado, ya el RF más beta, multiplicado por justamente este prima, que es la prima de mercado, ¿no? Prima por mercado, o de mercado, que es el exceso de retorno de lo que te pagan todos los activos riesgosos, menos lo que te paga el bono soberano, ¿no? El bono soberano es este acá, el 4%. Entonces, ese exceso de retorno es la diferencia entre 12 y 4, si ponen F9, es la cara diferencia, ¿no? 8%. Pues a ver, como este beta es menor a 1, entonces evidentemente la amplificación no va, mejor dicho, no hay amplificación, sino va a haber una reducción en la prima de mercado, ¿no? Eso por un lado. O sea, por el lado de que el CAPM básico me está diciendo, ok, como tu beta es menor al de mercado, o sea, quiere decir que tú te mueves, mm, o sea, con menos intensidad que el mercado. O sea, si el mercado se movió 1, tú te vas a mover solamente del 75%, ¿no? Acá está, solo 75%. Entonces no vas a tener mucho retorno, ¿no? O mejor dicho, no vas a tener más retorno que el mercado, vas a tener un poquito menos. Pero no contaban con la astucia de que estábamos en un mercado desarrollado. Entonces, como estamos en un mercado, perdón, en desarrollo, como estamos en un mercado en desarrollo, entonces todavía nos falta agregar la prima por riesgo país. Entonces, esta prima por riesgo país, si nos damos cuenta, también lo que estamos haciendo es que, y acá se ve más claro, el CAPM
véanlo así, es un modelo, o sea, si bien es cierto, es básico, contiene toda la información eh, intuitiva del caso. Pero si nos damos cuenta, es un modelo aditivo, ¿no? Es un modelo que agrega, va sumando, como si fueran bloques, las, los riesgos eh, que están intrínsecos en el modelo, ¿no? O en el mercado. Entonces, se supone que estos riesgos son riesgos que no son diversificables, ¿no? Recuerdan ustedes el concepto de diversificación, ¿no? O sea, lo que nos dice el modelo CAPM en el fondo es que digamos, el mercado tiene que recompensar todo aquel nivel de riesgo que no la puedas reducir vía diversificación. Entonces, se supone que tú tienes el expertise para diversificar. Entonces, ya cuando no puedes hacer más o sea, mejor dicho, cuando la diversificación no puede hacer más por mejorar de tu posición en riesgo, pues ahí es donde el mercado tendría que recompensarnos por esa parte del riesgo que no la puede mitigar. Entonces, nos damos cuenta que es una suma, o sea, es un modelo aditivo de riesgos. Riesgo, y es más, cada vez que ese riesgo país, ¿no? En realidad es un riesgo político. Si encontramos, por ejemplo, un riesgo regulatorio, hay quienes dicen acá le agregamos más prima, otra prima. Riesgo regulatorio. Si encontrásemos un riesgo que me acabo de inventar, riesgo eh, por ponerme el sombrero, ahí está, un riesgo Perú libre, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, el modelo CAPM termina siendo un modelo hasta tan conceptual que hasta en ciertas ocasiones uno puede ir agregándole riesgos y, bueno, dependiendo de tu poder de convencimiento, podrás so- so- eh, convencer respecto de tu posición ante el directorio, ¿no? En un directorio en particular. Entonces, esto de acá que lo vemos como suma, acá en esta celda, es en realidad es lo mismo que haber hecho esto de acá gráficamente. Estoy agregando riesgos, ¿no? Sumando riesgos. Entonces, el costo de capital total va a ser una suma de lo que se conoce como building blocks, ¿no? Una suma de bloques de riesgo. Y voy a construir, digamos, mi riesgo total en función de los, las bases completas de riesgo, ¿no? Todo eso que yo dice acá, el costo de capital. Ahora, si en lugar de beta desapalancado uso beta apalancado con datos actuales, entonces me dice que mi costo de capital va a ser 14.2. ¿Ok? Entonces lo que hago es simplemente construyo o grafico, voy a graficar eh, esta relación, ¿ok? Partiendo de dónde, o sea, voy a coger y voy a decir, allá, ok, este es el resultado cuando ¿qué? Cuando tengo este beta, ¿ok? O mejor dicho, claro, cuando tengo este beta. Pero este beta es producto de qué? Este beta es producto del apalancamiento que yo he dicho que puedo tener acá. Y en este caso va a ser 0.5, que ha sido, de cierta forma, un número arbitrario, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es decir, ok, yo no me creo este número en particular. Voy a ver todo un rango y voy a ver en función de ese rango dónde realmente me voy a situar. Entonces, lo que voy a hacer acá es graficar y sensibilizar justamente este resultado en función de un rango posible para esta variable. Entonces, no, nuevamente, no me creo este 0.5, aunque está por acá. Que puede ser, para que caiga ahí 0.5, entonces vamos a decir que el incremento sea 10. ¿Ya? Si el incremento es 10, sí voy a estar acá, ¿no? ¿Ve? Si estoy acá en 0.5 y acá tengo mi costo de capital 14.2. 0.5, 14.2. Lo único que he hecho es simplemente cambiar acá el paso, ¿ve? Y
igual lo que estoy haciendo es sensibilizar este cálculo en función de varias opciones de 0.25 o 0.5 para deuda capital, ¿no? Entonces voy a decir, voy a que esto comience en 4, ¿sí? O 6, ¿no? Y ahora sí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo que he hecho es simplemente algo que comenzó completamente arbitrario, que ha sido solamente un supuesto, un dato. Como sé que, digamos, el resultado en la vida real podría ser distinto, entonces mejor, en lugar de analizar una posición en particular, analizo todo un rango. Entonces, ok, me pongo en el caso de que sea desde 0 hasta 1.1, ¿no? Por ejemplo, con paso de 0.1. Entonces le digo que al Excel es, a ver, evalúame este cálculo en todas estas variables, ¿no? Y esto lo hago con la función tabla, ¿no? Si me cuenta acá, tengo una función tabla, que no lo puedo borrar si quiero. Si quisiera borrar, o sea, delete, me sale, tú no puedes borrar esta tabla. Entonces, como decir, simplemente una sensibilización, ¿no? O que cuenta una sensibilidad. Entonces acá se confirma, ¿no? Cuando el ratio de deuda capital, este es el ratio de deuda capital, ¿no? Ratio DC. Cuando este ratio de deuda capital es 0, ¿qué pasa con el costo capital? Acá en este caso, el ratio de costo capital es 0. ¿Dónde parto? O sea, ¿dónde parte el WACC? O en tu caso, este costo capital, en 12, ¿no? Justo acá está el 12, ¿no? Parto en 12 y cada vez que yo incremento o me muevo a la derecha en el apalancamiento, porque eso significa apalancamiento, hasta cada vez que yo varío esa posición, en lugar de ser acá todo 5, paso a ser 1 y acá 4, luego acá 2 y acá 3, y así sucesivamente. Me voy moviendo a lo largo de esta curva. Bueno, lo que he hecho es simplemente sensibilizar esto y después graficar esta de acá. Se encuentra que graficado solamente está estos resultados en función de su variable, que en este caso va a ser el ratio de la capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? A mayor riesgo, ¿no? Creo que podemos concluir, ¿no? A mayor riesgo, está al mayor riesgo financiero, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es apalancarme más. Al apalancarme más, cuando me apalanco más, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es meterle, o sea, estoy incrementando el riesgo financiero. El riesgo de que en algún momento me quede sin flujos, por ejemplo, por decir algo. ¿Qué pasa con pandemia, no? ¿Qué pasó con muchas empresas? Al verse imposibilitado de vender, no puede salir, no puede producir, no puede hacer nada, muchos quebraron. Pues justamente se les impidió vender por X motivo. En el caso de pandemia fue por pandemia, ¿cómo se llama esto? Cuarentena se llama, ¿no? Por cuarentena. Entonces, muchas de esas empresas que no podían generar sus flujos, se quedaron colgados con las deudas que tenían, ¿no? Entonces, ese es el problema del riesgo financiero. El riesgo financiero, o sea, el riesgo financiero implica que tú te apalancas con un dinero externo, sí es cierto, que es más barato que el capital, sí es cierto, pero ante volatilidades imprevisibles, ¿no? Volatilidades de mercado que sean, digamos, que no sean, o mejor dicho, que hayan sido abruptas, ¿no? Entonces, yo me quedo colgado, ¿no? Me quedo sin capacidad de responder a mis obligaciones, ¿se entiende? Entonces, ese es el riesgo financiero implícito, digamos, ¿no? Me estoy apalancando, sí me estoy apalancando,
pero yo debería tener la suficiente capacidad para generar más recursos, de manera que yo pueda hacer frente a los pagos que tengo que atender por justamente el financiamiento que estoy tomando. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Ok, hasta aquí lo que hemos hecho es simplemente algo sencillo, hemos calculado el costo de capital de una empresa eh, en un, en un escenario que sea, digamos, de mayor apalancamiento y ver dónde nos quedamos, ¿no? O sea, si es que estoy apalancado en punto 60, por ejemplo, mi retorno esperado debería ser un poco más alto de 14. Si me apalanco a un ratio de 1, mi retorno exigido debería ser 16, con el objeto de poder solventar o atender las necesidades de capital futuras. Ok, pero ¿qué pasa en una empresa? La empresa no solamente se apalanca justamente con capital, sino también está el costo de la deuda. Ok, justamente vamos a ver vamos a ver cómo esto impacta en la empresa, ¿no? Bueno, estas cosas que ya les dije por acá, estos lo había puesto por acá, acá. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con Modelo Migra, no? ¿Qué dice Modelo Migra? ¿Cuáles eran sus proposiciones? Creo que acá les puse también una cosa, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa con, digamos, Modelo Miller nace o genera su modelo asumiendo que no hay impuestos? Por un lado, no hay impuestos. Entonces acá, vamos a decir, no hay impuestos. Entonces, al no haber impuestos, yo no puedo calcular con esta columna. Yo voy a calcular mi WACC con esta columna, solamente con la columna D, o sea, con el costo de deuda, 8%. ¿Ya? Vamos a hacer estos supuestos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dice? Este es importante, ¿no? No existe impuestos. Luego, no existe costo de transacción. También es otro tema importante, que significa que cualquier costo de transacción, comisiones o no sé, básicamente comisiones, ¿no? Dentro de lo que es los asuntos financieros, eh, no van a impactar en mi estructura, ¿no? Que en la realidad sí existen costos de transacción, así que puede que tenga relevancia, ¿no? Y lo otro es que las empresas y personas prestan a la misma tasa. O sea, no hay una diferenciación entre persona natural y jurídica en cuanto al acceso al mercado bancario o capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice sus dos proposiciones más relevantes de Miller, ¿no? Dice, la estructura de deuda capital es irrelevante toda vez que no modifica el valor de las empresas. Ahora vamos a ver. Entonces, proposición número 1 es, la estructura financiera no afecta el valor de las empresas. En un mundo sin impuestos, el WACC permanece constante. Ahora vamos a ver si esto funciona. A ver. Pero así como acá hicimos sensibilidad para el costo capital y encontrar este comportamiento, ¿no? Esta evolución, vamos a hacer lo mismo para el cálculo del WACC. Que vamos a ver si el WACC funciona. A ver. eh, Esto de acá es esta cruz, lo voy a borrar. Y el KD después de impuestos, como es un mundo sin impuestos, no existe impuesto, entonces esta vaina tampoco debe existir. Entonces también me la voy a volar. ¿Ok? A ver, vamos a ver si eso funciona. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer una sensibilidad justamente respecto de el ratio de apalancamiento, o de, ¿no? Pues si quieren todo lo cambiamos a de, pues ya lo haremos después, ya no tengo tiempo. O sea, quiere decir acá que voy a calcular, voy a hacer toda una sensibilidad, o sea, voy a calcular el WACC, recalcular el WACC en cada punto de deuda capital, ¿no? Calceo 0, luego punto 20, y bueno, acá, si se dan cuenta, tenemos un paso de 2, de 20% en 20%, ¿no?
Ok, con el concepto este que habíamos dicho acá, vamos a calcular el porcentaje de deuda que corresponde, ¿ok? A cada punto de esa sensibilidad. Entonces, con estos datos, estoy calculando el porcentaje de deuda, ¿sí? Solo estoy aplicando la fórmula que ya les dije que está acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, el porcentaje, solo necesito esta columna de acá de porcentaje de deuda, porque el porcentaje de capital o de equity sería uno menos esto, ¿no? Así que, ¿no? Para mantener, keep it simple, mantenerlo en simple, simplemente voy a tener una columna de porcentaje de deuda, ¿ok? Entonces acá, jalamos la formulita, LM, esta, esta acá, sería lo mismo que si yo jalo este de acá, ¿no? M23, en lugar de M23 sería jalar este de acá. Acá jalo el costo de deuda, que es 0.8, está 8%, ¿ya? Cuando sensibilice, simplemente no se va a mover absolutamente nada porque justamente no está vinculado, ¿no? O sea, este KD es simplemente un dato. Si se dan cuenta, es un dato simple. Si estuviera vinculado a algún cálculo, por ahí que se actualiza. Pero esto no se actualiza, no tendría por qué actualizar. Ok, si yo tengo el KE, ok, acá, KE, el KD, luego acá puedo calcular cuánto es el KD después de impuestos, y no, jalado ahí. Y estoy calculando ahí un WACC sin gobierno, sin Estado, o sea que si no hay impuestos. Entonces, si no hay impuestos, el KD, el WACC, ¿cómo se comportaría? Simplemente sería el porcentaje de deuda, de acá, porcentaje de deuda, perdón, claro, el porcentaje de deuda que es este de acá, por el costo de la deuda. El costo de la deuda hemos dicho que es 8%, ¿ok? Más el costo del equity, que sería 14.2, por el complemento de esto de acá, ¿no? Solamente vamos a decir el complemento, o sea, uno menos el porcentaje de deuda, que es igualito como decir el porcentaje de equity, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un mundo sin impuestos. ¿Ya? Es un mundo sin impuestos. Si quieren esto, se olvidan de este de acá, de esta columna de acá, olvídense por ahora. Y lo que estoy diciendo es, esto se va a repetir. Estoy diciendo acá, voy a sensibilizar esto hacia abajo para calcular cuánto es el WACC bajo esa lógica. Pues, un segundo. Ok, entonces lo que estoy haciendo es simplemente, un segundo, calculando el WACC, asumiendo uno sin impuestos que sería la posición de Molina de Miller, ¿no? Y ellos dicen, en un mundo sin impuestos, la estructura financiera no afecta el valor de la empresa. ¿Ok? Entonces, a ver, esta es la sensibilidad con estos datos. Me voy a jalar acá, me está jalando este KD. Si se dan cuenta, obviamente, como este es un dato que no está atado a nada, así yo cambie cualquier valor de input, no me va a cambiar el KD. Con lo cual, el WACC que está calculado con la columna D, con esta columna D, entonces tiene esta trayectoria. Si la dibujo, está justamente en la moradita. Entonces, a ver, veamos, ¿no? ¿Qué pasa con Monte de Miller?
Entonces yo tengo acá mi, perdón, yo borré acá la errada, ¿no? Voy a regresar. Ya, esta es la que debí borrar, esta, y esta de acá. Ok, entonces ahora sí, en un mundo sin impuestos, mi costo de deuda se mantiene en 8, siempre no se va a mover. Acá estamos asumiendo que no hay vínculo entre el costo de la deuda con el apalancamiento, ¿no? En la vida real es otra cosa. Pero vamos a ver. Supuesto nuevamente de Morgan y Mil. Luego el CAE sí se afecta. ¿No? Vemos que el CAE sí afecta por el apalancamiento. Y eso tiene que ver justamente por el modelo de Amada, ¿no? Esta fórmula de apalancamiento. Y acá está el costo combinado. Es de la columna de costo combinado. O sea, si vemos el dato, acá en la columna, sí hay un movimiento, pero es completamente imperceptible, ¿no? Si se dan cuenta acá en esta gráfica, ¿qué vemos ahí? Acá vemos que si yo hago mi combinación lineal, que va a ser el WACC, con una tasa sin impuestos, o sea, como esto sin considerar los impuestos, entonces este costo de capital, que es el combinado, que es el WACC, es completamente inelástico, ¿no? O en todo caso, sí, pues inelástico es. O sea, por más que me muevan en el apalancamiento, mi costo de capital prácticamente permanece inmóvil, insoluto, ahí, siempre estable, movimiento. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿cuál es la implicancia de tener un costo de capital flat o en todo caso inamovible? Siempre nos estamos dando cuenta que estamos claro, si bien es cierto en los decimales hay cierto movimiento, visualmente ustedes no ven nada, ¿no? O sea, ya para todos los efectos esto es un valor estable, un valor inamovible, ¿no? Invariable. Siempre estoy en 12.10, si quieren verlo así, en 12.17, por decirlo, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que dice William Miller, ¿no? O sea, ellos estaban demostrando que en un mundo sin impuestos, o demostraron que en un mundo sin impuestos, el WACC, o sea, por más que yo me apalanque, o sea, esté muy apalancado o esté nada apalancado, el WACC es inamovible, está siempre estable, es irresoluto ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué implica esto en términos de valor de la empresa? Recordemos que el WACC es un elemento importantísimo para hacer valoración de empresas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno valoriza empresas, lo que hace es descontar flujos, ¿no? Descontar los flujos que la empresa puede generar a futuro. Pero si mi WACC es estable, o sea, ¿qué significa? Que por más que yo esté apalancado, o esté muy, muy apalancado, o esté medianamente apalancado, o esté nada apalancado, el WACC siempre va a ser lo mismo. En consecuencia, cuando yo quiera descontar los flujos para la empresa, dado que este WACC es casi, casi constante en cualquier punto del apalancamiento, entonces el statement implícito o detrás de esa figura implica que el valor de la empresa no se va a mover, o sea, no va a tener ninguna injerencia el valor de la empresa en el nivel de apalancamiento, o mejor dicho, a ver, al revés. El apalancamiento que yo le haga como gerente financiero a una empresa está completamente eh, divorciado del valor de la firma, ¿no? ¿Se ve? Creo que ustedes lo ven claro, deberían verlo claro, ¿no? O sea, si este WAC siempre va a ser, a ver, veamos si se puede hacer, ¿eh? Esto debería poder ponerse los hats. ¿Dónde está? A ver, hats.
Cut. Este. ¿No? Si, si el WAC siempre es estable, por más apalancamiento que yo meta, uno, nos estamos dando cuenta que así el costo de capital me implique un mayor riesgo financiero, ese mayor riesgo financiero no se está viendo afectado en el costo de capital. Y si no hay vínculo entre el costo de capital y el apalancamiento, sucede que el WACC siempre es flat, ¿no? Es un valor constante. Y si yo tengo un valor constante en el WACC, quiere decir que yo no voy a poder afectar el valor de la empresa por nada del mundo, por lo menos no con este elemento que es el apalancamiento. Entonces acá los señores M&M efectivamente demostraron que en un mundo sin impuestos el WACC, dado que permanece constante, entonces la estructura financiera de la empresa no es afectada por el apalancamiento, ¿no? Entonces fue completamente disruptivo este paper de Modernidad de Miller. Ellos, digamos, se convirtieron en los padres de las finanzas corporativas. Entonces, ¿qué dice lo demás? ¿No? La proposición 2. Dice, el costo de capital permanece estable mientras el DC aumenta. Entonces el KE aumentará debido al riesgo soportado. Ok, sí. En adición, el KD aumenta dada la mayor exposición al riesgo financiero. Ok. Esto sí es cierto también. O sea, ya en una segunda etapa, en un segundo estadio, ya, en un segundo estadio, esto va a seguir aumentando, ya, pero ya dado el momento en que estamos ya de sobreapalancamiento, acá comienzan a suceder cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, pero bueno. A ver, entonces, Modigliani y Miller, o sea, la riqueza de Modigliani y Miller fue justamente que demostraron que esto era relevante, o sea, esto es cierto, pero sí, solo si seguíamos hablando de un mundo sin impuestos. Pero ¿cuál es la realidad? En la vida real, en la realidad, no existe en ningún lugar, ningún sitio donde tengamos un sitio que tengamos un lugar sin impuestos. Es más, el lugar más, entre comillas, barato, que son los paraísos fiscales, no significa que no se tribute, ¿no? Sino que es un lugar de baja tributación. O sea, no es que no se tribute, sino que los tributos son menores. Entonces, a ver, si existen paraísos fiscal, o sea, si existe un paraíso fiscal, el concepto de un paraíso fiscal es porque, de otro lado, eh, existen los eh, infiernos fiscales, ¿no? Entonces, no existiría un paraíso fiscal si es que no existieran infiernos fiscales. Entonces, infiernos fiscales son lugares donde exprimen al contribuyente, ¿no? Que yo tranquilamente podría decir que Perú es uno de ellos, porque digamos, acá en lugar de pensar en ampliar la base tributaria, eh, acá se piensa más que todo en seguir extrayéndole cualquier tipo de impuesto al que ya tributa. Entonces, lo que estamos haciendo finalmente es tener un sistema que persigue al formal y premia al informal, ¿no? Ok, pero entonces, nuevamente, el concepto de moneda Miller es relevante, o se volvió completamente relevante vamos a percatarse que bajo sus supuestos sí se cumplían sus principios. Pero ¿qué pasa? Y analicemos también el concepto, o sea, analicemos cuando eso, digamos, se va relajando, cuando el concepto de eh, la ausencia del Estado la eliminamos.
Entonces, ¿qué decir? Si eliminamos la ausencia de Estado, significa que ya, o sea, sí hay Estado. A ver, incluyamos el caso donde tenemos impuestos. Si tenemos impuestos, esta relación se va a cumplir, ¿no? Se va a comenzar a cumplir, ¿no? ¿Verdad? Esta relación se va a comenzar a cumplir. Entonces, hay que incorporar ya no el KD, digamos, solo. O sea, al usar el KD sin el escudo fiscal, lo que estamos diciendo también de manera implícita es que eh, tú puedes apalancar de lo que tú quieras y al costo que quieras, y, y esos gastos financieros no pueden ser considerados dentro de tu escudo fiscal, o sea, dentro de tu estructura de costos. O sea, no lo puedes incluir en tu estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Acá tenemos los gastos financieros, ¿no? Entonces ahora sí vamos a incluirlos, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, el costo de capital ahora sí va a estar afecto al impuesto, entonces quiere decir que voy a calcular un costo de deuda después de impuestos, ¿ok? Y voy a recalcular el WACC con este KD. Pues ahora voy a calcular el KD ya no con el costo de deuda directa, sino con el costo después de impuestos. Que si ustedes ven, este es un valor flat también, ¿no? Un valor uniforme, y dado que le vamos a aplicar los impuestos que son 30% a un valor uniforme, también esto va a ser un valor uniforme. Entonces voy a incluir esta columna, voy a incluir esta columna, dice aquí vamos a hacer esto de acá, y me lleva a hacer esto de acá. ¿Sí? Entonces ahora estoy agregando al grafiquito, le he agregado el costo después de impuestos. Esto quiere decir que a este 8, que era el costo, digamos, nominal, voy a calcular el costo efectivo de la deuda, que va a ser el costo después de impuestos. Y voy a agregar ahora también como otra serie, el WACC. ¿Okay? Vamos a agregar otra serie que va a ser WACC con impuestos, o sea, el WACC estable. Acá debe ser este acá. Perdón, ¿qué pasó? O sea, chico palo. Y los llevan a hacer esto. ¿Sí? El WACC. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a ver. Está. Ahora lo que hemos agregado es el WACC 1, ¿okay? Este es WACC 0. El WACC 1 es con impuestos. Estamos relajando el modelo de M&M. Entonces acá ahora pueden ustedes borrar esta de acá. Bueno, borrar es decir, ¿no? Vamos a simplemente limpiar un poquito como para poder hacer la comparación. Ya solamente voy a borrar ese de ahí, ¿no? Para que ustedes no se me rayen. Entonces, si nos damos cuenta, el WACC o sea, sin gobierno, sin Estado, es el morado, mientras que el WACC con Estado es el celeste. Está acá, ¿no? Hay una diferencia sustancial, ¿cierto? Acá si ustedes ven un comportamiento que es, digamos, el esperado, ¿no? No toca no el esperado, sino es eh, muy relevante a nivel de administración financiera. ¿Qué pasa? Si se olvidan, o, sea, o si mantienen solamente de referencia la curva morada, que es el WACC sin Estado, o sea, sin impuestos, sin la existencia de impuestos, simplemente pueden verla como una barra, o sea, pueden verla como un nivel, o sea, una línea de referencia
y prácticamente es horizontal. Entonces, al comparar la morada con la celeste abiertamente tiene una concavidad, ¿no? O sea, abiertamente es monótona y es descendente. Y más, hasta podría decirse que es asíntota a la 10, ¿no? Al 10%. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que esto es completamente relevante, ¿no? ¿Qué significa ese comportamiento de la curva celeste? Es que con la presencia del Estado, o sea, con el concepto de impuestos, que implica que los gastos financieros los puedo deducir de impuestos, o sea, que el Estado me ayuda, digamos, a considerar esos gastos financieros dentro de mi estructura de costos. Entonces, ese solo hecho hace que la estructura de capital, que es esta variable que está acá abajo, que es la abscisa, sí genere impacto en el costo de capital. Entonces, el costo de capital, mientras yo me voy apalancando, se va reduciendo, y esto se ve acá. Yo parto de 12%, y mientras me voy apalancando, que voy yendo hacia abajo, mi costo de capital pasa de 12, llega a 11, sigue en 11, supera la barrera de los 10 y sigue bajando, ¿no? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Seguimos bajando, acá sigue bajando, hasta acá incluso sigue bajando. Acá pareciera que vamos a seguir bajando eternamente, ¿no? Si se dan cuenta, numéricamente estamos bajando y seguimos apalancándonos. Ahora, obviamente en este punto de apalancamiento es un punto de apalancamiento muy alto, es bastante alto, y acá viene la segunda parte o vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Eh, Acá, digamos, ya existe lo que se considera un punto de no retorno o un punto, digamos, de inflexión en una región que no se sabe en qué momento, pero por acá, ¿no? Donde ya el riesgo financiero que soporta la estructura de la empresa ya es tan alto que conceptualmente esto va a tender hacia arriba y se va a comportar como lo que decía acá, ¿no? Eh, el costo de capital permanece estable mientras que se aumenta, entonces aumentará debido al riesgo soportado. Acá se va a seguir esto, ¿no? Acá veo un momento en que este costo de capital sea tan alto que además ya se vea muy mal a nivel de estados financieros y los bancos comiencen a llamarle la atención el nivel de apalancamiento, ¿no? Y acá ya empezamos otra etapa de la historia que se conoce como estrés financiero. Pero bueno, entonces, retornando al tema para concluir, debido a que este comportamiento o que es descendente, o sea que mi WACC va a evolucionar en función del apalancamiento y está cayendo, y está cayendo. Entonces, si yo pudiera decir que acá existe, ¿no? Lo que les estaba diciendo, esta región de inflexión donde el costo de capital realmente se eleva. Entonces, si yo puedo encontrar un punto mínimo, entonces, cuando el punto es mínimo del WACC, ¿qué va a pasar con el valor de la empresa? Considerando esto. O sea, acá ya este valor de la empresa ya no va a ser, pues, ya no va a ser flat, ¿no? O sea, ya no es una constante, sino va a ser variable. Si el WACC es variable, ¿no? Como estamos demostrando acá, el WACC varía y además no solamente varía, sino se reduce. Entonces, ¿en qué me afecta a mí esto de acá? Dado que el valor de la empresa es inversamente proporcional al, al costo de capital, si yo estoy seguro de poder encontrar un valor mínimo a este WACC, entonces yo voy a poder asegurar en este punto, o sea, en el punto donde el WACC es mínimo, el valor de la empresa va a ser máximo. Esta es la relevancia de Modigliani Miller. Modigliani Miller, a través de la reducción al absurdo, llegan a concluir la existencia de un mundo muy eh, ideal, ¿no? Ante la ausencia de impuestos, y ahí dice, ok, en un mundo sin impuestos, la estructura de capital es irrelevante. Ok, bacán. Sí, o sea, eso es chévere. O sea,
te creemos. Pero entonces, ¿cuál es la contribución de ellos en un mundo que no existe? Justamente por la relación inversa, ¿no? Dado que eh, no existe un lugar donde no existen impuestos y habiendo revisado esta otra escenario donde sí existen impuestos y sí existe el comportamiento esperado, entonces es posible encontrar, o debería ser posible encontrar una proporción de apalancamiento tal que haga que este WACC sea mínimo y en consecuencia el valor de la empresa máximo. Entonces, la segunda derivada de moneda de Miller es que la estructura de capital sí es relevante para una empresa en un mundo regular o normal, ¿no? ¿Ok? Veamos cómo eso funciona acá, ¿ya? Yo tengo acá una proyección sencilla, simple y sencilla no puede ser un proyecto, puede ser una empresa, ¿ok? Los ingresos son 900, simplemente no tiene crecimiento, simplemente es estable, una empresa madura, ¿ok? Costos como 700, ¿ok? Mi utilidad operativa, o bruta si quieren verlo así, es asumamos que acá dentro de los costos ya está la depreciación, ¿ya? Para que no, alguien no venga y me diga, profesor, falta la depreciación. Bueno, asumamos que ya está la depreciación ahí. Entonces tengo este nivel de margen. Calculo los impuestos y me sale que por un margen de 200 voy a pagar impuestos como 60. ¿Ok? Tengo estable. Luego tengo utilidad neta de 140. ¿Ok? Y hasta aquí sería un flujo bueno, no un flujo, sino un PIG, un pérdida de ganancias eh, económico. Pero vamos a ver si le incluimos los impuestos, perdón, los intereses. Eso sería un mundo sin intereses, ¿no? Sin Estado. Eso sería un mundo sin Estado. Pero ¿qué pasa con el mundo con Estado? Entonces tenemos que agregarle como costo, o sea, el Estado nos facultaría a deducir, o sea, a deducir impuestos por la estructura de capital. Entonces acá voy a incluir el ratio, perdón, la deuda que voy a generar. ¿Ok? Si yo deduzco la deuda que voy a generar, a los intereses que voy a generar, entonces estoy acá calculando la utilidad antes de impuestos. Eso sería gastos financieros, los intereses serían gastos financieros, y tendría una utilidad antes de impuestos jalo, jalo de acá, de esta utilidad operativa o EBITDA, le quito los impuestos, ¿ok? Estoy acá calculando ya una utilidad antes de impuestos, y acá calculo los impuestos. Tengo solo 54. Ven que sin incluir los gastos financieros, los impuestos eran 60. Incluyendo los gastos financieros, si incluyo los gastos financieros, los impuestos van a ser 54. Vean, acá hay gastos financieros que están generados acá, ¿no? Acá yo he colocado, estamos diciendo, ok, voy a financiar, estamos diciendo las condiciones financieras de esta proporción que hemos dicho, ¿no? Acá, eso de acá lo voy a pasar a mis estados financieros.